Hola, somos Glory y Juli, amigas y ginecólogas aportando conocimiento desde las experiencias de la vida real de mujeres reales. Yeah. ¿Cómo estás, Juli? ¿todo bien, Glory, vos? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí nuevamente en otro episodio más de este espacio tan bonito y muy emocionada por el tema que traemos. Siento que esto va a estar picante. Muy picante. Exacto, no, totalmente. Pero entonces, sí, o sea, primero vamos a presentar a nuestra invitada, con quien estamos muy agradecidas que haya aceptado esta invitación y tomado de su tiempo. Realmente Anela, ahora le estábamos diciendo fuera de cámaras que la hemos visto en sus presentaciones así en público y es simplemente cautivadora de la manera en la que transmite el conocimiento, porque es conocimiento de mucho valor, pero también de su forma de poder conectar como con las personas. Así que bueno, Anela, bienvenida. Muchas gracias, pero ya dejo la barra muy alta. Era parte del tema. Yo siento que cuando dicen ese tipo de cosas la gente ya es como, ok, a ver. Bueno, ¿verdad? Es un clickbait. Perdón si no cumplo la expectativa. No, muchísimas gracias jamás. de verdad, chicas, por haberme invitado. Muy contenta. Yo creo que son temas demasiado importantes y cualquier cosa que trate de mujeres para mujeres, desde mujeres, es maravilloso para mí y es como mi pasión. Así que demasiadas gracias por invitarme a este espacio. No, total. Y bueno, Juli, contanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de deseo sexual. Un tema del cual casi no se habla, pero que me atrevería a decir que casi todas las parejas pasan por momentos difíciles, ¿verdad? Convivencia, bueno, deseo. Ahorita vamos a ir indagando en cada uno de estos aspectos, pero ¿por qué no empezamos con qué es el deseo sexual? Sí. No, y antes de esto, Anela, si vos nos puedes como contar un poco de tu formación, digamos, qué es el enfoque que vos... Y por qué, digamos, puedes enriquecer este espacio, pues obviamente con tu punto de vista, tu perspectiva. Bueno, yo de base soy psicóloga, ¿verdad? Y lo que tengo es un par de maestrías en el tema de sexualidad, una como de terapia de pareja y sexología, y la otra en ciencias de la sexología, como con una visión tanto de la clínica, digamos, desde la psicología, ¿verdad? Como de la educación también, tiene como esa doble titulación, entonces a eso me dedico, ¿verdad? Por una parte, como tengo pacientes con quien trabajo temas de disfunciones sexuales, obviamente con la base psicológica, ¿verdad? No física. Y también espacios como de educación como para adolescentes, por ejemplo, en temas de sexualidad, padres, madres, docentes, ¿verdad? También como de educación sexual para poder orientarlos a ellos y a ellas. Y bueno, tengo un emprendimiento también de juguetes sexuales para placer femenino. Y sí, trabajo hace muchos años con una marca de condones, que como 10 años ya. Y además soy mamá. Muy que variado, obviamente es demasiado de mi tiempo y mi favorito. Claro. Pero sí, ¿verdad? El tema de sexualidad y femenina es como lo que más me moviliza. Y es interesante porque, ¿verdad? Como que ahora Juli decía que es un tema que no se habla mucho, pero que es importante y tal vez todas hemos pasado por ahí. Y realmente sí, o sea, es el tema de parte de mis pacientes mujeres que yo más veo, ¿verdad? Es como... que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero digamos que voy a súper abrir comillas aquí a decir es la disfunción sexual. Ahorita les digo por qué abro comillas, pero es la disfunción sexual que yo más trato con mis pacientes mujeres. Entonces, no solo es un tema muy importante, sino que es el tema más importante que yo trabajo en los espacios terapéuticos. Interesante. Sí, y bueno, vos ahora, tal vez ahora Anela nos dé la definición, ¿verdad? De qué es deseo sexual, pero quisiera como decir al respecto que a veces suena como, ¿verdad? Como, ¿por qué existir un deseo si se supone como que todo el mundo siempre va a querer? ¿Verdad? Como que existe esta perspectiva, ¿verdad? De que la parte sexual siempre es así como de placer, de disfrute, y que siempre todo el mundo va a estar así como listo para eso. Entonces, ¿qué nos puedes decir vos al respecto? Digamos, ¿qué es deseo sexual y cómo podemos ir pensando, ¿verdad? En esas variaciones. Ay, tantas cosas, vamos a ver si nos da. Vamos a ver si nos da el tiempo, no vamos. Vamos a ver, el deseo sexual es como esta apertura, esta voluntad, ¿verdad? De conectar sexualmente, ya sea con nosotras o con nuestra pareja. Y bueno, algo importante es que
efectivamente era una pregunta que yo tenía hace mucho. A mí me enseñaron el tema de deseo sexual, como les decía, como si fuera una disfunción, ¿verdad? El deseo, la falta de deseo sexual, más bien la falta de deseo sexual es una disfunción sexual. Y yo comencé, ¿verdad?, en mi práctica profesional a ver mucho este tema, a verlo demasiado, a verlo muy seguido. Y cuando yo preguntaba, ¿verdad?, a mis pacientes, como que yo decía, no veo, o sea, como la patología, por decirlo de alguna manera. Claro, en algunos casos sí, pero en la mayoría yo decía, o sea, como que, no sé, no le encuentro como ni la culpa, ni el problema, o sea, como que, ¿verdad?, que es algo como, sí, patológico o algo que esté haciendo mal. Y yo decía, no. Vamos a ver, para mí esto es un tema que tal vez no se está enfocando bien. Y empecé como a tratar de leer del tema y claro, me empecé a dar cuenta que tal vez es que la bibliografía que existía, digamos, yo lo estudié hace, sí, como 10 años, uy, qué montón. ¿Verdad? Era como, claro, muy masculinizada, claro, ¿verdad? Y como cuando comencé a ver más bien autoras mujeres, era como completamente otro enfoque y otra visión. Y empecé a darme cuenta que, claro, es que se estaba midiendo desde el deseo sexual masculino. Entonces, claro, vos tenés un problema porque no tenemos el mismo deseo sexual. Y comencé a entender que la respuesta sexual no es tan lineal como nos habían enseñado, tal vez en la maestría y demás, sino que en realidad es muy cíclica, ¿verdad? Es un poco circular inclusive, y definitivamente esto me cambió mucho el concepto, ¿verdad?, de lo que yo tal vez antes pensaba. Aunado a eso, hace poco, de hecho para este espacio donde Gloria dice que escuchó como la charla, hice como una encuesta. Y quiero abrir con eso porque creo como que quiero partir de normalizar el tema. Y en esta encuesta yo les preguntaba a las chicas, bueno, primero, si sentían que su deseo sexual era normal, bajo o alto, y si era menor o mayor que su pareja. Y encontré algo súper interesante. Las mujeres que estaban solteras y tal vez lo que tenían eran más relaciones casuales, calificaban su deseo como un deseo sexual alto. Que daba completamente la vuelta cuando eran mujeres en convivencia de más de 2 años. La mayoría, el 70%, decía que tenían un deseo sexual, bueno, más bien que su pareja tenía un deseo sexual más alto, y como un 53% que tenían el deseo sexual bajo, ¿verdad? En convivencia. Entonces, no podemos partir de que entonces la mayoría de las mujeres están mal, o la mayoría de las mujeres tienen una disfunción, o la mayoría de las mujeres no viven su sexualidad con normalidad. Es que estamos hablando de un tema de fondo y de enfoque, ¿verdad? Entonces, bueno, con este pequeño estudio, que fueron como 600 y resto de chicas, como que a mí se me terminó como de aclarar el panorama, por lo menos en nuestro, ¿verdad?, en nuestro país, de que definitivamente de esto se habla muy poco, y creo que muchas mujeres cargan con esa culpa de ¿por qué yo no me siento igual a él? Bueno, hablando de una pareja heterosexual, también pasa claramente en parejas homosexuales, pero por esta diferencia, por los roles de género, los aprendizajes, bueno, ¿verdad?, la misma biología y demás, y hormonas y tal, y bueno, la socialización también. Definitivamente el deseo se vive distinto. Entonces, como que yo tal vez quería abrir este espacio diciendo, claro, vamos a hablar de eso y cómo se puede manejar, pero para las chicas que nos están escuchando y se sienten frustradas y dicen, ¿verdad?, como yo me siento rarísimo, porque algo que me dicen mucho mis pacientes, y de pronto también me gustaría como escuchar, porque de fijo a ustedes les ha pasado también, que sus pacientes les dicen, no, todo bien, pero no, ¿qué pasa? Que yo no tengo deseo, ¿verdad? Es que hay mucha frustración, mucha tristeza, ¿verdad? Y terminan muchas veces estos relatos diciendo como, no, que estoy muy mal, ¿verdad? Usted ve mi caso como un caso perdido, ¿verdad? Yo sé que lo que le estoy diciendo es como que soy muy rara, ¿verdad? Y es como, no, exacto. De hecho, eso es parte de la normalidad, y es como, ¿en serio? Sí. Es que no estamos hablando suficiente de esto. Claro. A mí me parece súper interesante lo que estás diciendo por dos extremos. Lo primero es que se quedan tanto con esta idea y este silencio como que si tuviera algo mal. Y ahorita lo que estabas diciendo, yo estaba repasando, casi todas las pacientes que nos dicen esto son pacientes que están perfectas. Y no son pacientes ni siquiera porque aquí va a salir este gran grupo ahorita que la menopausia. No, señoras, no es eso. Exacto. Y son pacientes completamente sanas, no, ¿verdad? Pero también el rol de la mujer está como, o estaba tan aplastado en lo que es la sexualidad, que si tenemos una paciente grande, me ha pasado pacientes grandes,
que por X o Y le surgió el deseo sexual. Y no me refiero con alguien, inclusive con ellas mismas, está mal. Me va a consultar, doctora, que tengo mal, hágame un examen de hormonal y yo, está perfecta, perfecta, o sea, ¿verdad? Entonces es como, nunca, o hasta ahora, tenemos este espacio para autoconocernos. Sí. Poder saber qué nos gusta, qué no nos gusta, quiénes somos, ¿verdad? Y poder hablar de esto. Entonces, hablemos de eso. Todas las mujeres tenemos lo mismo, se lo juro. Claro. Y ese compartir y ese poder empatizar con alguien muchas veces soluciona o da ideas. O sea, desde esto hasta, yo les digo muchísimo con el BPH, que doy vuelta y vuelta y vuelta con el BPH, pero es que se van igual a la casa llorando sin compartir, y la amiga es BPH positivo, y todo el mundo, igual que esto, me imagino. Total. Entonces, parte de la parte social, nuestro rol social de abrirnos camino, que by the way, muchas me van a matar, pero para mí no somos iguales, pero tenemos un rol muy importante y nos tienen que dar un lugar. Claro. Es eso, poder hablar de nosotras y compartir, porque los hombres lo comparten todo. Sí, exacto. Ahí están conversando de lo que uno ni siquiera sabe. O sea, yo soy la chica en muchos grupos de hombres, no puedo hablar mucho, pero o sea, escucho historias que digo, estos más se cuentan todo. Uno ahí calladito, como con la amiga, no, todo perfecto. Sí. Yo lo que creo también es que, digamos, siempre hemos hablado, ¿verdad?, que los seres humanos somos seres sociales, que era lo que vos decías, y que también en nuestro país tenemos una connotación, ¿verdad?, muy religiosa de la parte, ¿verdad?, de la sexualidad y cómo se vive, y entonces de repente como ese background, ¿verdad?, hace que ya cuando se intenta como vivir plenamente no se pueda llegar a ser, ¿verdad? Y por eso es que también siempre hemos hablado de la importancia del conocimiento abierto desde tempranas edades, y no, de nuevo, y esto ya lo habíamos hablado en episodios previos, no porque uno esté queriendo inducir, ¿verdad?, a la población joven a conductas de riesgo o lo que sea, pero más que todo para tener bases reales de qué es lo que pueden esperar, qué es lo que va a ocurrir, y tomar sus decisiones informadas, porque al final de cuentas yo lo que creo es que estamos en una era de redes sociales. Bueno, de por sí ya existen las películas, las series, donde de repente aquello, ¿verdad?, todo es como, ¿verdad?, espectacular, y entonces como aterrizar eso a la vida real es importante, ¿verdad? No, y ahora que vos decías sobre la manera en la que, ¿verdad?, ha cambiado como la manera, el enfoque que se le da al estudio de todo esto, me acordé inmediatamente de la película, creo que se llama Euphoria, no sé si en algún momento la han visto. Que era no es vulgar. Yo de hecho me acuerdo, la vi en el curso de apreciación de cine de humanidades, pero bueno, el punto es que esa película habla sobre la historia de cómo se descubrió el primer vibrador, y que era básicamente porque en su época, ¿verdad?, todas las mujeres estaban era histeria. Yo, Euforia. Cuando escuché eso yo creo que era histeria, pero sí, no, Euforia yo creo que eso sí es como bien porno. Bueno, era histeria, así que porque las mujeres estaban histéricas, ¿verdad? Y que entonces de repente estaba este hombre que era el que llegaba y las revisaba, y lo que les hacía era un excelente trabajo ahí manual, y las mujeres salían descansadas. No, en serio, es buenísima, porque al final de cuentas, ¿vos no habéis visto? No, pero ahora a ver, yo soy como, mi papá es así, mi papá siempre cuenta el final de las películas, entonces yo lo voy a contar, o sea, si la quieren ver, véanla, pero ya van a saber en qué termina. Entonces resulta que el mae dice, le acalambró la mano, o sea, ya era tanta la clientela, entonces diseñó algo o sea, como vibratorio. Bueno, la cosa es que entonces, santo. ¿a quién le debemos? ¿A quién le debemos? Sí. Ay, nos quedé viendo ese detalle. Sí, bueno, lo buscamos y se los ponemos en el link. Pero entonces, bueno, a todo esto, claro, digo, obviamente, las mujeres histéricas, o sea, esa era la palabra que utilizaban, ¿verdad? Qué porque fuerte, claro, sí, todo era de un punto de vista súper masculino. Claro, y es que ese es el problema, ¿verdad? Como que al leerlo desde ese lugar, entonces no se ha entendido que es normal para nosotras, que es esperable, sino, ¿verdad? Como a calzar como en un ideal muy impuesto, y en realidad esto ha sido así por los siglos de los siglos. O sea, si yo me devuelvo a la historia,
en realidad un lugar donde las mujeres, ¿verdad?, tuvieron como esta libertad sexual, inclusive existían sacerdotisas que enseñaban a otras mujeres, por ejemplo, a tener orgasmos y a conectar, fue de 2000 a 4000 años antes de Cristo, ¿verdad? Wow. Inclusive habían deidades femeninas, como Inanna, que era una deidad del amor, de la pasión, ¿verdad?, del placer, y ¿verdad?, con esta tradición un poco más del cristianismo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando necesariamente de religión, sino como de historia. Comienza a rezagarse las deidades femeninas y a comenzar, ¿verdad?, como a dar un protagonismo mayor a las deidades masculinas. Uh-huh. Y algo que, bueno, que yo decía en este espacio que Gloria estaba y que me encanta, ¿verdad?, como repetir, es interesante porque cuando pensamos en las deidades femeninas, a través de la historia siempre son como diosas del amor, diosas de la conexión, están llenas de sensualidad, pero cuando pensamos en deidades masculinas, siempre son como bastante asexuales, más bien como hablar de su sexualidad puede ser un poco transgresivo, ¿verdad? No se considera eso, ¿verdad? Entonces, parece como que nuestra esencia sí ha sido bastante sexual. O sea, yo siempre digo que tan sexual puede ser que tenemos el único órgano que está hecho ahí para el placer, ¿verdad? Que es el clítoris. Pero socialmente eso se ha visto muchas veces como una amenaza. Entonces, por ejemplo, no sé, en la Edad Media, más bien donde se comienza a rezagar únicamente la sexualidad para placer, porque podría decir como en el matrimonio, bueno, pero es que en el matrimonio y para placer de la pareja, o sea, no es como que se consideraba, ¿verdad?, la exuberancia del placer y el conocimiento, no, era como para cumplir, ¿verdad?, ese precepto de placer masculino. Y interesante es que desde ese momento y desde antes, por ejemplo, existía la prostitución, pero la prostitución es como esta doble moral de nuevamente la mujer al servicio de ¿verdad?, del hombre. Entonces, es algo que hasta ahora, con la liberación, ¿verdad?, en los años 70, comenzamos a hablar más y a incluir esta visibilización de la sexualidad femenina, pero todavía falta mucho, porque, por ejemplo, no hay suficientes investigaciones. El clítoris es algo que se ha venido investigando desde hace muy poco tiempo, si nos ponemos a pensar, no se habla tanto, y como vos decías, la educación ha sido muy escasa. Entonces, ¿qué nos ha venido educando? Educando, entre super comillas, la pornografía. Bueno, sí, tal vez redes sociales, películas y series, pero entonces nuevamente se parte como de ciertos ideales, no sé, ¿verdad? Pensamos en una serie o una película y es como, se vieron y ya, se quitaron la ropa con la mirada, ¿verdad? Y la sexualidad es súper emocionante, o más bien lo contrario, es como, ¿verdad?, es como mofa y risible y como más comedia, pero cuando hemos visto, no sé, en la pornografía, la negociación del uso del condón, por ejemplo. O, no sé, estoy un poco reseca, saquemos el lubricante. O mira, algo salió mal, de pronto, ¿verdad?, salió un gas a nivel vaginal y se murieron de risa. O sea, o es demasiado hacerlo como mofa, o es demasiado erótico, perfecto, pulido, ¿verdad? Entonces, creo que no tenemos una versión de lo que realmente es la sexualidad y cómo debería verse, que es normal, es diversa, es distinta, y pensamos que cualquier cosa que se salga de eso o da vergüenza o es, ¿verdad?, o es algo bochornoso, digamos, o no es como se debería de ver. Entonces hay que empezar definitivamente a hablar de esto para entender que la sexualidad es imperfecta y así es perfecta. Claro, wow, eso está muy chido. Está muy chido, sí. Entonces, como para ponerlo en una lápida. No es una lápida. No sé. No. La sexualidad fue una taza. Sí, una taza. ¿Sabes qué? Esto me parece súper interesante porque, a ver, me parece mágico cuando las mamás llevan a las hijas. ¿Verdad? Estos días tenía una paciente que le decía a la mamá que ella era normal porque la estaba llevando al ginecólogo. Ella era muy joven y la mamá con una mente súper abierta y tiene un tesoro, o sea, su mamá aquí está. Pero digamos, cuando van estas chicas como a hablar de su primera experiencia o lo que va a pasar, usualmente van como, creo que es como un shock, como, qué huevas son, esto no era lo que yo veía en la porno, ¿verdad? O sea, esta gozadera y esta vara donde todo fluía y divino y grito y lindo y movimiento y o sea, esto no pasó. ¿Y será que me voy a quedar así? Entonces, desde
desde igual, como dice Glory, la idea no es incentivar a que la gente tenga sexo, que los adolescentes tengan sexo, pero es tener una expectativa real de lo que son las relaciones, ¿verdad? Claro, total. Bueno, yo tal vez pensaría sí, pero no. Vamos a ver. O sea, no de decir, claro, ¿verdad? Tengan relaciones de riesgo ni nada por el estilo, pero sí placer, porque el placer no necesariamente es en pareja. Entonces, yo más bien sí, o sea, yo cuando hago estas charlas, yo sí les digo, o sea, conózcanse, chicas, o sea, primero ustedes, o sea, no partan de que alguien más les tiene que venir a enseñar o de que la sexualidad es un tema que únicamente se vive en pareja. O sea, yo creo que en la adolescencia está perfecto conocerse y está perfecto sentir placer y empoderarse y saber cuáles son los límites y qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, y súper importante informarse. O sea, yo de verdad lamento que todavía en nuestro país, bueno, y más bien quitaron las guías de educación sexual, ¿verdad? Las que teníamos, y más bien les estábamos debiendo muchísimo. Cuando, ¿verdad? Yo voy a estos espacios, los chicos tienen tantas preguntas y tienen tanta información, pero a veces esa información, digamos, desinformación, más bien, claro, como mitos, tabús y demás, pero ellos tienen eso, porque ahora no es como que es difícil conseguir ni contenido pornográfico, ¿verdad? Ni un montón de ideas y concepciones acerca de la sexualidad, pero necesitan la orientación de decirles esto sí, esto no. Y como no existe la oportunidad de hablar de esto de manera libre, entonces se van con un montón de dudas y un montón de mitos. Y bueno, yo definitivamente eso lo lamento, y creo que hay que hacer todo un trabajo para cuando se hable de sexualidad también se hable de placer, se hable de límites, de elección de pareja, de autoerotismo, ¿verdad? Son un montón de cosas que estamos debiéndole a los chicos y a las chicas, y se están yendo a buscarlo en medios que no necesariamente son los adecuados. Entonces, claro, hablando y dejando el tema del deseo sexual femenino, entonces llegamos a la adultez con muy poca información y sintiendo que estamos mal, ¿verdad? Y tampoco lo hablamos, o sea, con nuestras parejas, porque como se supone que yo no debería, ¿verdad? Vivirlo así, entonces me da vergüenza, o, ¿verdad? Esta cifra que pues había escuchado hace mucho, no sé si creo que no, hasta el momento no han hecho como un estudio para actualizarla, pero bueno, por lo menos hace unos 8 años, decían que la cifra de mujeres fingiendo el orgasmo era como un 70%, wow, ¿verdad? O sea, son demasiadas. Y entonces nos habla nuevamente de que, ok, ¿por qué lo hacemos? ¿A dónde queremos calzar? ¿A quién no le queremos herir el ego? Claro, eso te iba a decir, como, ¿para qué fuimos educadas? Bueno, no. En general, el género femenino, digamos. O sea, es como un deber, me explico, como que, o sea, llega un punto en que a mí me dicen, es que tengo que cumplir, y yo, ¿cumplir qué? O sea, ¿verdad? Sí, y en esto lo uno a lo que estás diciendo, poner límites de adolescencia, pero también poner límites de la adultez. Claro. O sea, uno puede ser una bomba sexual, pero puede estar cansado y decir, hoy, claro, no, amigo, quiero dormir, gracias, chao. No, y igual la pareja de uno. Claro, ¿verdad? Y Juli, es importante lo que acabas de decir, súper importante, porque entonces si yo pienso que tengo que cumplir, no voy a querer conocerme, porque entonces no siento que yo sea importante, y la base para poder trabajar el deseo sexual es conocerse, ¿verdad? Emily Nagoski, en su libro que se llama Come As You Are, que es un libro que yo recomiendo full para entender cómo funciona el deseo sexual femenino, habla de aceleradores y frenos. Entonces ella dice que, digamos, como si fuéramos un carro, ¿verdad? Hay cosas que son aceleradores del deseo y otras que son frenos del deseo. Los aceleradores, no sé, que la conexión en pareja, que los momentos de romanticismo, que el poder reconocer el valor del otro, que la seducción, que los mensajes, no sé, lo que sea que le funcione a las chicas. Y los frenos, no sé, estar cansada, como decías vos, tener sueño, sobrepensar, estar peleada, sentir que la pareja es como muy pasiva y no propone nada innovador, la rutina, no sé. Entonces, si yo parto de que no estoy bien y que soy anormal, no voy a querer conocer las cosas que me ayudan, sino que voy a obligarme a responder de la misma manera que mi pareja. Entonces yo empiezo
¿verdad? Con mis pacientes ok, primero entendamos cómo funciona tu deseo, que funciona muy distinto al mío, al de la vecina, al de quien sea, ¿verdad? O sea, que son esas ventanas, que son esos aceleradores, que definitivamente no, y no puedes obligarte. Por ejemplo, no sé, a las mujeres nos pasa mucho, y sé que se van a identificar muchas de las que nos están escuchando, con que en el momento que tienen el encuentro sexual, a veces les cuesta mucho concentrarse. Es como, ¿verdad? Empieza, no sé, él a besarla y es como, ay, Dios mío, ya quiere, yo quería dormir temprano, y ay, Dios mío, y hoy no, saqué los frijoles, no sé si saqué los frijoles, no, pero hoy no, va a durar mucho, yo mañana me tengo que levantar a las 5, uy, no, y tengo que meter tal cosa en la cartera, y ahí estamos, y nos cuesta mucho, claro, ¿verdad? A nivel inclusive neurológico, las mujeres tenemos los dos, muchísima interconexión entre los hemisferios. Quiere decir que estamos en muchas cosas a la vez. Los hombres tienen mucha interdependencia de los hemisferios. Quiere decir que tienen la capacidad para concentrarse mucho más rápida, digamos. Entonces, claro, si yo pretendo sentirme como él y además la excitación en los hombres, que es la erección, es una respuesta más rápida que la lubricación en las mujeres. Entonces también, ¿verdad? Tal vez en ese momento yo estoy mirando los frijoles y demás y no estoy logrando lubricar ni meterme en el momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entender eso y no sentirme rara es vital para poder entonces entender qué necesito y poder comunicárselo a mi pareja. O sea, si me ves agotado, que yo estoy medio dormida, no creas que vas a tener una respuesta positiva y no te sientas rechazado, porque no es a vos, es que no funcionó cuando estoy dormida. Exacto. Hay algo que me encantaría que comparemos, porque somos completamente distintos y me gustaría que vos nos contaras cómo es la respuesta de un hombre y cómo es la respuesta de una mujer. Pues si yo en mi mente la tenemos. Pero o sea, porque muchas pacientes es como, no, me dolió, o es que, pero ¿qué pasa realmente en la excitación de una mujer? ¿Qué necesitamos para llegar al mismo nivel de ellos, verdad? Claro. Porque la naturaleza, creemos que fue injusta, pero todavía no lo sabemos. Es que vos sabes que yo creo que no es la naturaleza ha sido súper justa. Quien ha sido injusto es la sociedad, porque entonces no es, Juli, estar como al nivel de ellos, es que podamos estar en un nivel que sea justo para ambos, porque ¿verdad? Como que más bien creo como que querer llegar al nivel de ellos es lo que nos frustra. Ellos también tienen que entender y conocer. Yo, por ejemplo, cuando yo mando ese libro, yo se lo mando a los dos, o sea, no es como a vos, porque nuevamente es como me tengo que arreglar yo, no, es un tema de pareja, los dos, pero me parece súper interesante que vos nos contes eso, porque entonces ellas pueden saber, ok, no soy yo que estoy mal, es que nosotros funcionamos así y ellos funcionan así. Vamos a ver, desde diferentes vertientes y bueno, y la parte fisiológica la pueden explicar ustedes mucho mejor que yo, pero vamos a ver, a nivel social, hay varias cositas. A nivel social, ¿qué pasa? Ellos tienen una batería que se está llenando durante el día, porque tienen muchos más incentivos eróticos. Los hombres, los chats, bueno, no sé, porque el novio de Juli no es tico, entonces no sé, pero de pronto Glory... Y es rarito, es mentira eso. Entonces tal vez Glory y yo, que de pronto son latinos, ¿verdad? El latino es muy dado como a estarse mandando ahí como porno y chistes y no sé, las stickers todas, ¿verdad? Entre los hombres, los chats de hombres, ¿verdad? Todo, o sea, las vallas publicitarias tienen estas chicas, ¿verdad? En ropa interior, las películas, los videos de reggaetón, lo que quieran. Las mujeres tenemos muy pocos incentivos eróticos. De hecho, a los hombres les pasa mucho que viendo Instagram, ¿verdad? El algoritmo les presenta muchas chicas, ¿verdad? Como hegemónicamente, ¿verdad? Dentro de la estética y, ¿verdad? Y en vestido baño. Cuando a nosotros nos salen hombres, muy poco en realidad. A mí me salen recetas y... Gloria, Maluma. Las amigas hacen ese servicio social. Es cierto, lo estamos haciendo bien, amigas. Somos de ese chat. Sí, yo le mandé a Maluma el otro día. Yo, wow, qué esculturas que hace Colombia. Exacto, yo le mando a la esposa al anestesiólogo. Pero bueno, no es, digamos, el algoritmo a nosotras no nos presenta esos incentivos eróticos, ¿verdad? Además, los hombres tienen más apertura, por ejemplo, a fantasear, ¿verdad? Y las mujeres no tanto, por un tema social y también, bueno, la testosterona sabemos que está involucrada en el deseo sexual de hombres y mujeres. Claramente los hombres tienen más testosterona, inclusive si lo pensamos a nivel evolutivo, ¿verdad? Las mujeres pueden estar embarazadas una vez al año, los hombres pueden embarazar varias mujeres en un día, entonces aunque ya no somos meramente
animales, y claramente venimos de un background que definitivamente premió ¿verdad? La evolución y la fertilidad, digamos, en mayor medida los hombres, es de ahí que, ¿verdad? Ahora, algo importante aquí, abro paréntesis, no quiere decir que no pase que las mujeres tienen más deseo sexual que sus parejas, claro que pasa. Yo tengo pacientes que están ahí más bien trabajando lo contrario, pero no es lo más usual, o sea, sí es, y tampoco es que son anormales ni mucho menos, pero hay hombres que sí son más contextuales que sus parejas, eso es completamente válido, y entonces, ¿verdad? Aquí no partimos de que solo todas las mujeres son así y todos los hombres son así, no, generalmente, estamos hablando como de una generalidad, ¿verdad? Para mí es importante decir eso. Cierre paréntesis, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, la batería sexual se va llenando distinto. El deseo sexual está más disponible en los hombres, por ejemplo, hay algo que se llama deseo sexual contextual o en respuesta a versus algo que se llama deseo sexual espontáneo. Eso es, por ejemplo, y también las chicas nos pueden decir, ese deseo sexual, por ejemplo, que está presente cuando ovulamos, que es como que lo sentimos no necesariamente con un estímulo, de pronto como que nada más surge, ¿verdad? O conectamos más fácil con el deseo, es porque tenemos esa disponibilidad, digamos, de ese cóctel, ¿verdad? Hormonal, que nos ayuda a estar, bueno, los hombres tienen ese cóctel siempre, no todos, ya sabemos que no es algo por regla, pero la mayoría de veces tienen esa posibilidad de excitarse muchísimo más a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Entonces, por otro lado, los hombres se dice que son más visuales, entonces también es más fácil el incentivo erótico, ¿verdad? Para nosotras, en esta investigación que yo hacía, les preguntaba a las chicas qué es lo que más las enciende y no decían como ver a mi pareja desnuda, en cambio los hombres sí. Para ellas decían cuando tengo más conexión con mi pareja. Entonces ven, es como un poco más, no es complicado, es complejo, porque entonces claramente es más fácil ver a alguien desnudo y excitarse que tener conexión, buena comunicación, sentirme amada, sentirme valorada, compartir, ¿ves? Eso de pronto pues requiere más tiempo y pues es como más intrincado, no es tan fácil hacerlo en rutina y demás. Otra cosa que sucede mucho es esta falta de deseo después de un bebé, que eso es súper, ¿verdad? Yo digo, uy, qué injusto que es la sociedad, porque vamos a ver, tenemos un bebé, ¿verdad? Nos cambia la vida completa, el tiempo, el cuerpo, la realidad, inclusive, nuevamente, a nivel hormonal, ¿verdad? La prolactina, que es la que funciona ahí, ¿verdad? En la lactancia, es baja el deseo. Bueno, vamos a ver que estamos básicamente manteniendo con vida a un ser humano, entonces claramente la biología también está hecha para que estemos bien enfocados en eso y queremos que con la cuarentena, o sea, 40 días después ya estemos como si nada y ya estemos además con un cuerpo que se ve distinto y que a veces nos cuesta terminar de abrazar y terminar de entender sin dormir, ¿verdad? Con nuestro cerebro bien enfocado en este humanito que se puede levantar en cualquier momento o que está en el mismo cuarto o en el otro cuarto y nos puede escuchar, ¿verdad? Es como que a veces pretendemos que el deseo no cambia a lo largo de la vida. Y algo importante que yo les digo mucho a mis pacientes porque me dicen, es que mi objetivo, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es como volver a sentirme como me sentía cuando éramos novios. Tenía la dopamina 1000, o sea, ahí el deseo sexual espontáneo estaba en su máxima expresión porque la dopamina es la que nos da el deseo, ¿verdad? El deseo sexual espontáneo. Entonces, claro, estabas enamorándote, el deseo estaba a 1000, pero amabas a tu pareja igual que como lo amas ahora, no. Tenían las mismas experiencias y el mismo conocimiento el uno del otro en ese momento, no. Entonces, ¿cómo pretendes que sea igual también el deseo? Vamos evolucionando, vamos cambiando y eso está bien, es un tema no de calzar, sino de conocernos. Sí, total. No, esto es demasiado interesante. Yo, de hecho, ahora me estoy acordando que cuando hablábamos del podcast, una amiga mía me decía, tienen que hacer un episodio sobre cuándo regresa uno a tener relaciones después del parto. Y justo, ¿verdad? Calza perfecto porque sí, es cierto. O sea, en esa oportunidad ella me decía, es que esto es algo de lo que no se habla, como mucho, ¿verdad? Como todo. Como todo. Y la realidad es que es cierto, o sea, nosotras las mujeres, de sí, conforme vamos navegando nuestra vida, vamos madurando en muchos aspectos y siento que probablemente es también un error o tener una expectativa, ¿verdad? De regresar a noches de pasión de hace X cantidad de años, cuando tal vez nuestras circunstancias han cambiado, ¿verdad? Y lo otro también es que en la consulta, bueno, el tema que vos decías ahora, ¿verdad? A nosotras nos pasa, pero frecuentísimo, o sea, la parte
de estas preocupaciones, ¿verdad? Por no saber si están atravesando algo normal o anormal. Generalmente siempre se enfoca en este miedo, ¿verdad? Primero, de que haya algo malo con su cuerpo, ¿verdad? Y segundo, también en muchas ocasiones que a raíz de esto se pueda dañar su relación de noviazgo, de matrimonio, etcétera, lo cual también nos lleva al punto de esta dependencia, ¿verdad? Entonces, digamos, dentro de lo que vos ves, ¿verdad? En tu consulta con frecuencia, ¿qué podrían ser algunos factores que a lo largo de la vida, digamos, las mujeres atraviesan y que ya característicamente sabemos, ok, si no, es que estás pasando esto tiene sentido por esto y esto, ¿verdad? No sé qué nos puedes decir al respecto, o sea, como qué factores vos ves que frecuentemente afectan esta parte del deseo. Vamos a ver, definitivamente eso, el pasar como de esa dopamina a la serotonina, quiere decir como pasamos del enamoramiento a, ¿verdad?, una relación un poco más establecida, o en la convivencia, porque es diferente cuando somos novios y no tenemos muchos espacios a cuando ya vivimos en pareja. El posparto, bueno, la maternidad, bueno, la menopausia también. Los cambios corporales, ¿verdad? Porque también tenemos como mucha presión por cómo nos vemos, entonces es como el cuerpo es el instrumento con el que estamos conectando con la otra persona. Si no lo amamos, si no lo aceptamos, si lo estamos rechazando continuamente, es difícil que podamos sentir deseo, ¿verdad? Y yo creo que en ciertos momentos, ¿verdad?, como por todos esos preceptos de belleza que tenemos, si no nos sentimos suficientemente seguras, es algo que también nos juega en contra. Ya como que tienen que ver más con la pareja, las infidelidades, por ejemplo, la falta de comunicación, los conflictos, el no sentirme amada, no sentirme valorada. Esto de la infidelidad tiene muchas formas, o sea, no necesariamente la infidelidad de que, no sé, me dio vuelta porque se acostó con otra persona, sino, no sé, lo veo dándole muchos likes, no sé, ¿verdad? Esta chica se me vestido baño, entonces, claro, eso me hace sentir insegura, o ve mucho a las chicas y siento que me siento irrespetada. Todo esto afecta porque entonces estás como súper conscious, ¿verdad? Self-conscious, ahí como desnuda. La desnudez es vulnerabilidad, y si yo no siento que estoy siendo valorada, claramente, ¿verdad?, eso me va a frenar y me va a hacer sentir bloqueada. Entonces definitivamente todo eso en pareja, la rutina también, temas de pareja, el cansancio, el estrés, definitivamente, el sueño también, cuando tenemos mucho sueño, claramente, cuando nos cuesta mucho concentrarnos por el alrededor o nosotras mismas. ¿Qué quiere decir esto? No sé, que cuando vamos a la playa y están, no sé, ¿verdad?, durmiendo en el cuarto de la par, o mi hijo está durmiendo conmigo. Iba a decir algo, bueno, se me fue, si no ahorita lo retomo, pero bueno, todas esas cositas definitivamente son frenitos, ¿verdad? Hablando como de esto que decía Melina Nagoski, son frenitos que pues nos hacen como echarnos un poquitito para atrás. Sí, momentos de estrés también en la vida, duelos, pérdidas también, ¿verdad? Y no tenemos como la cabeza tal vez como para poder estar, ¿verdad?, en esta vivencia exuberante de la sexualidad necesariamente. Y yo creo que es importante que podamos conocer qué sí me funciona para poder comunicarlo, qué está pasando conmigo también. Y poder, algo importante que yo siempre les digo es, está bien, o sea, los chicos no necesariamente es que quieren tener relaciones sexuales solo como para, ¿verdad?, como que saciar un deseo y punto. No, claramente también es porque las aman mucho, les gusta mucho y se quieren sentir valorados, y se quieren sentir amados, y se quieren sentir atractivos, ¿verdad? Entonces, que podamos tener ese tipo de comunicación. Mi amor, me encantás. Mi amor, me pareces guapísimo. O sea, no tiene que ver con vos, ¿verdad? También es importante, ¿verdad?, no, el trabajo en pareja, y no nada más pensar como que quedan rezagados del proceso. Ya me acordé lo que iba a decir. Y temas, por ejemplo, corporales, como, uy, no sé, va a bajar, me va a hacer sexo oral y yo no me he bañado, ¿verdad? Como ese tipo de cosas que pueden ser como muy fáciles de resolver, a veces nos bloquean mucho. Vos decías algo muy importante ahora hace un ratito, y definitivamente algo que juega en contra de la presión, ¿verdad? Entonces, lo hago porque tengo que hacerlo sin conocer qué es lo que, ¿verdad?, qué es lo que me ayuda, sino lo hago por cumplir. O también Juli decía algo así, ¿verdad?, parecido al inicio, como si no lo hago, tal vez me va a dar vuelta, o, ¿verdad?, no va a querer estar conmigo. Entonces, hacerlo por presión es
súper freno para las chicas, porque entonces empiezan a asociar el encuentro sexual con obligación, ya no con deseo, ya no con qué rico, qué lindo, sino es algo que tengo que hacer. Entonces empiezan a contar, ay, ya pasó una semana y solo lo hemos hecho una vez, uy, no, yo tengo que hacerlo más, uy, ya pasó un mes y solo lo hicimos 3 veces, ¿verdad? Entonces esa presión hace que más bien, veámoslo, la lógica, o sea, cualquier cosa que nos sintamos inadecuadas y obligadas nos va a hacer generar aversión. Total, claro. Entonces también eso es otra. No podemos estar como teniendo encuentros solo por la otra persona, porque entonces cada vez me voy a desconectar más de mi cuerpo. Y yo tengo pacientes que ya llegan después de 10 años que ya no pueden, pero es que ni les toquen un pelo porque se llevan un manazo, porque por tanto tiempo sintieron como que violentaron su cuerpo y como que lo pusieron al servicio de la otra persona, que ya ni lo reconocen, o sea, claro, ya no conectan con el deseo, ya no conectan con el placer, porque se volvió como este ente separado de mí misma. Entonces también yo creo que el llamado es a que las chicas no caigan como en esa ¿verdad? en esa obligación, y que no caigan como en esa presión. Hay 2 cosas que se me vienen a la mente que quisiera compartir, y una es que muchas de las pacientes usualmente me dicen, es que yo estoy teniendo ahorita o estoy pasando ahorita por esta situación en la que no tengo ganas de nada, pero yo no era así. O pero esto no me pasaba con mi ex. O, ¿verdad? Entonces es como esta sensación, ¿verdad? De es que tiene que haber algo malo en mí porque yo no era así, ¿verdad? Número 1. Y número 2, también cuando ya estamos como hablando un poco más del tema, porque de nuevo, siempre el enfoque, al menos en nuestra consulta, siento yo, no sé, Juli dirá, pero conmigo así me ha pasado, que es esta sensación como de, ok, enséñeme en un examen o ¿verdad? O por la exploración. Exacto. O al contrario, o enséñeme qué está mal conmigo anatómicamente o fisiológicamente, hormonalmente, que explique por qué está pasando esto, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, cuando ya empezamos a hablar de que esto es mucho más complejo, ¿verdad? De que se involucra un montón de factores, pues generalmente siempre viene al tema el hecho del tener una valoración, ¿verdad? De tener una terapia de pareja, y entonces aquí es donde también entran otro montón de estereotipos, ¿verdad? Y de cosas que a veces hay algunas pacientes donde uno nota, ¿verdad? Que hay como cierta resistencia, como diciendo, no, pero o sea, nosotros estamos bien. Sí, o más bien como que, ¿verdad? Como esa sensación como no, están juzgando sobre mi relación, no, estamos bien, nada más es que a veces no tengo tantas ganas, ¿verdad? Entonces, yo, o sea, mi pregunta iría más bien sobre ¿qué tanto has visto vos, digamos, parejas que en su entorno todo esté bien, digamos, o sea, que se lleven bien, que no es que se quieran divorciar o que se quieran, ¿verdad?, que quieran terminar, pero que simplemente están tratando de explorar estas diferencias y ver de qué manera las pueden contrarrestar con ayuda de alguien profesional, ¿verdad? O sea, yo diría, Glory, como que en el requete 90,000% de las veces. ¿Por qué? Porque si vos no estás bien en la pareja y lo que quieres es divorciarte, es lo más fácil. Porque entonces ya no tengo que lidiar con esto. Es como, ay, ya, consíguese otra y adiós. O sea, digo, no es tan fácil, obviamente, qué triste romper una relación, pero si yo no quiero estar en una relación, lo más fácil es hacerse la loca o el loco y salirse de la relación o la infidelidad y todo. Generalmente, las chicas que están ahí es porque aman a sus parejas, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con la falta de deseo, es que esa es la parte que no se entiende. O sea, usted puede tener a Brad Pitt si quiere, pero eso no tiene nada que ver. O sea, apuesto que Angelina Jolie en algún momento se cansó también y dijo, déjame dormir, tenemos que, ellos tienen como 6 huilas, tenemos 7 huilas, o sea, ya, olvídese, ¿verdad? Entonces, definitivamente no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que sí, y yo creo que a ustedes les pasa más que a mí, porque claro, cuando van a la psicóloga, saben que pues la psicología es más un proceso, pero yo imagino que debe ser muy frustrante para ustedes porque con ustedes es lo inmediato, es como de, mándeme la pastilla, a ver, no hay una pastilla, ¿no? Exacto. Y apuesto que les preguntan, no hay una pastilla, no hay algo que me pueda inyectar, ¿verdad? Porque quieren soluciones rápidas, porque nuevamente se cree que es como alguna enfermedad, una patología, algo como que hay que solucionar, y es como, la sexualidad no es así. No es algo tan A, B y C y punto, ¿verdad? Tiene un montón de aristas y mucho más como no nos han informado, ¿verdad? Tiene que ver con vos, tiene que ver con tu momento de día, tiene que ver con la pareja, tiene que ver con la socialización, tiene que ver con tu religión, tiene que ver con tus valores, tiene que ver con demasiadas cosas como
como para que sea tan fácil de nada más tómese la pastilla y váyase a la casa. No existe pastilla. Ahora, vamos a dejar esto súper claro, lo más parecido sería ¿verdad? Como el tratamiento con testosterona, pero ¿verdad? Eso es todo un tema, ya dirán ustedes qué piensan. Yo eso sí se lo dejo siempre a las personas que claramente tienen la especialidad en medicina, no yo. Pero además decías algo, Glory, que es importante, es como, pero eso no me pasaba antes. Ajá, y antes tenías el mismo color de pelo, tenías la misma arruga, tenías el mismo tiempo, tenías las mismas aficiones, tenías las mismas... todo, los mismos jóvenes, no, porque somos personas cambiantes y no podemos pretender que la sexualidad o que el deseo siga siendo el mismo a través de la vida cuando vamos cambiando. Y las mujeres además que somos tan cíclicas, o sea, somos cíclicas en el mes, somos cíclicas en todos estos... Vamos a ver que la maternidad es lo más transformador, bueno, para la mayoría, no para todas, pero es lo más transformador, por lo menos para mí y para la mayoría de mis pacientes y amigas y demás que han sido mamás. No podemos esperar ser las mismas que fuimos antes. Y esto que te decía es una pregunta que me hacen mucho, es como, bueno, pero ¿pero cuándo? ¿Verdad? Y es como, te tengo una noticia y puede ser que nunca más, pero nunca más como era antes. No quiere decir que no puede ser mejor, por ejemplo. Claro, ajá. Pero es diferente. O sea, es que ¿qué vuelve a ser igual después de ser mamá? Ahí lo quiero unir con algo que dijiste y es como, hablaste al principio del autoconocimiento. Y muchas veces como que lo guiamos como así, autoconocimiento, conocer mis partes, saber qué es lo que me gusta, pero esto, como que todo lo que has dicho es como, me ha hecho demasiado clic como, ok, autoconocimiento también incluye saber que somos seres humanos que rogamos por dopamina, o sea, en diferentes momentos de la vida y que es lo que nos encanta y que tener una pareja obviamente va a ser súper emocionante y como dijiste al principio va a traer la dopamina acá y que con el tiempo va a cambiar. Entonces la pareja que tengo así tenga 25, en el tiempo me voy a acostumbrar y pues así sea un colágeno. Exacto. Se cansa uno menos, pero igual. No, pero o sea, igual. Total. Neurobiológicamente la dopamina va a caer y eso, o sea, es como autoconocimiento que esto me va a pasar con todo el mundo y que tengo que trabajar. Y aunque personalmente a mí me encanta darle durísimo a los hombres aquí, pero no mentira. Me asusté un momento, yo dije, ¿qué vas a contar? Decirme que le gustaron. Dios mío, censura esa parte. Como nos han dado duro. Ok. No, pero, o sea, como perdón, es que quiero aclarar, o sea, darle duro como criticarlos. Exacto. Ok. El resto lo dejamos para otro capítulo. No, pero digo, o sea, como que eso no es la idea, o sea, como lo que he sentido mucho, todo lo que has dicho es como sentarnos dos seres humanos a literal desvestirnos el alma y contarnos como esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, esto es así, nosotros las mujeres somos así. Sí. Y también desde el autoconocimiento es que nosotros somos muy mentales, ¿verdad? O sea, como... Sí, sí, lo que es. O sea, lo que es. ¿Qué esperan? ¿No? Súper, o sea, diste en un Si punto nos dan súper regalos, tal vez la libido suba. Bueno, acabas de decir algo súper importante. Los 5 lenguajes del amor, algo tan básico como los 5 lenguajes del amor. Quienes no lo conozcan, es súper importante que se lean el libro porque yo siento que, ¿verdad? Hay como mucho debate, ¿verdad? De que si los lenguajes del amor son científicos, no, pero bueno, yo creo que es una buena base para entender la afectividad y la dinámica de pareja. Y esto es, bueno, para los que no saben, vamos a repasarlo. Y es como, las personas podemos amar en 5 lenguajes, o con palabras, o con regalos y detalles, o con contacto físico, o con tiempo de calidad, o con servicio, ¿verdad? Y todas las personas somos distintas. Algo que es muy común es que los hombres se sientan muy cómodos con el contacto físico y entiendan amor con el contacto físico. ¿Por qué? Por varias razones. Nuevamente, la socialización, estamos hablando también del tema fisiológico, ¿verdad? A nivel endocrino y demás, pero además porque a los hombres se les cercena
mucho su capacidad de sentir, de vulnerabilizarse, ¿verdad? Por la socialización. Entonces, en cambio, se les sobreestimula mucho el ser así machos y el tema sexual y tener buen desempeño y tal. Entonces se sienten muy cómodos conectando con su pareja de manera profunda en el contacto físico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega la pareja y, por ejemplo, para ella es tiempo de calidad o palabras. Entonces él viene con su lenguaje del amor y es como, te amo tanto que lo que quiero es como quitarte la ropa y, ¿verdad? Y tener este momento de intimidad. Y para ella es, no, para mí la intimidad y la conexión es de que me digas qué tan importante soy. Pero claro, a él nadie le enseñó eso, ¿verdad? Como vulnerabilizarse tanto, sensibilizarse tanto. Entonces llegan y tienen como un choque porque entonces ya tal vez no se siente amada porque no recibe eso y él no se siente amado porque no recibe lo otro, ¿verdad? Algo muy común es como esta dinámica. Muchas veces llegan mis pacientes y me dicen, es que, y así me lo han dicho, no es como que yo lo piense así, pero es como, qué tonto, es que si él supiera que, por ejemplo, y me han dicho por lo que Juli dijo, a las chicas que tienen el lenguaje del amor, regalos, es como, si él supiera que llevándome unas flores y haciéndome una carta, yo voy a estar súper dispuesta, pero no, ¿verdad? Él lo que espera es que yo nada más llegue y no haberme escrito en todo el día y nada más buscarme cuando ya me estoy durmiendo y que yo esté dispuesta. Él debería de saber que no es eso lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces entran como en eso, porque también hablo con ellos y es como, sí, entonces ya no quiere, entonces yo me resiento, ¿verdad? O me pongo más frío, entonces se pone más frío, entonces yo se pone más fría, entonces tiene menos ganas de conectar. Y entonces, exacto, y entonces él se siente menos atractivo y entonces más bien se le da más, y entonces ya se le da más porque no tenemos curiosidad, ¿verdad? Y dan vueltas sobre forever again. Entonces, es importante lo que estás diciendo del autoconocimiento, porque el autoconocimiento también es eso. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi lenguaje del amor? ¿Cómo respondo? Y ser directiva. Otra cosa es que la gente piensa que todo tiene que adivinarse. Entonces, si me amas, tendrías que saber qué es lo que yo quiero y amar como yo amo. Y mentira, somos de familias diferentes, de lugares diferentes, con personalidades diferentes. Es muy difícil leerte la mente. Tienes que decirle qué es lo que querés, inclusive cómo lo querés. Tal vez no siempre, pero mi amor, vea, esas 5 cosas me encantan. No sé si es detalles. Me encantan las cartas, me encantan las flores, me encanta que puedas, no sé, traerme algún detallito que pensaste en mí cuando lo viste en tu viaje. El diamante. El diamante, si quieres. Algo sencillito. Zapatos, pantillas de buceo. Sí. Piquete de avión. Sí, ya va a depender. Hay chicas que sí, son detalles y es regalos y eso les conecta muchísimo. Hay chicas que es servicio. Por ejemplo, yo soy full de servicio, o sea, como de que me haga la comida, de que me traiga esto, de que yo te llevo, no te preocupes, ¿verdad? Como ese tipo de cosas. Soy la menor de mi familia, entonces como todo este tema de lo chineada que puedo ser, entonces conocernos para poder verbalizarlo y inclusive qué quiero y qué no quiero. Algo que yo siempre les digo a las parejas o a las chicas o a los chicos es como la sexualidad no se tiene que ver necesariamente como penetración, ¿verdad? Entonces también esa es otra. Llega él en la noche y es como, ¿verdad? Ya te busca y es como, uy, vamos a durar un montón y hasta que yo lubrique y de pronto de la penetración y y el cardio y demás, es como, ¿verdad? Es como, ay, no tengo energía. yo podría una sesión de besos de 10 minutos, así, como decimos los ticos, apriete, delicioso, de 10 minutos y riquísimo. Entonces también eso es comunicación, eso es autoconocimiento. Mi amor, ahora no me siento en capacidad para tener un encuentro, pero ¿qué te parece si nos bañamos juntos? ¿Verdad? Y ahí como que nos besamos y nos toqueteamos. O mi amor, ¿qué te parece si sacamos un juguete? Porque con el juguete llego rápido al orgasmo, vos, ¿verdad? Te puedes tocar mientras me ves y ya no es como todo el cardio todo el tiempo, ¿verdad? Es algo un poco más rápido, pero no nos conocemos lo suficiente para saber qué alternativas, que le llamamos alternativas, porque lo que más se parte es de sexualidad, pero no son alternativas, es sexualidad per se. Y tal vez es más fácil y es más rápido, pero eso requiere, nuevamente, como decía Juli, autoconocimiento y comunicación. Y a veces yo les pregunto, ¿verdad? Porque me dicen como, no, pero mi esposo va a decir que no, porque es lo que quieres todo. Y yo le pregunto a él y es como, no, estaría perfecto, porque lo que yo quiero es conectar, verla desnuda y lavar la espalda y, ¿verdad? Darle un beso apasionado y uno acurrucar, está perfecto, porque eso es lo que quiero, conectar con ella físicamente. Entonces, no nos planteamos eso porque partimos de la normalidad, aquí súper comillas, ¿verdad? De lo que es la normalidad a nivel sexual,
y entonces están los dos súper desconectados por partir de un ideal y no de lo que realmente quieren. Sí, y es cierto, o sea, vamos a ver, si nos ponemos a analizar, también de alguna manera yo siento que el hecho de que los hombres sean un poco más sensibles, ¿verdad? Como, no sé, como que tal vez nos traten se traten de sincronizar con nosotras a ese nivel, también la sociedad a veces lo castiga, o sea, lo ve como que de repente es que no le gustan las mujeres, ¿verdad? Y a veces las mismas mujeres, porque o sea, en conversaciones a veces incluso de amigas o qué sé yo, es como, sí, no, yo estaba ahí listísima y el man nada, que lo que quería era primero hablar y que abrazar. Entonces, ¿verdad? A veces también yo digo, como, ¿quién no se entiende? O sea, ¿verdad? Porque... Entonces es como, algo que yo creo que es demasiado valioso que podemos extraer de todo esto que hemos conversado, es que nada está implícito. Claro. O explícito, ya no sé cuál es la palabra, implícito. El punto es que tenemos que hablar, claro. Decirnos las cosas, y obviamente esto yo siento que aplica a todo nivel, o sea, ni siquiera estamos hablando de parejas ya de mucho tiempo, o sea, como siento como que a veces esta parte como de ya más conexión se reserva a parejas ya como más establecidas, pero realmente esto debería ser la regla en cualquier tipo de contacto, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas, si vos nada más estás llegando y estás haciendo las cosas de nuevo por el tarantantán, porque es la fiesta y porque además probablemente vos vas a quedar insatisfecha, o sea, o alguno de los dos va a quedar insatisfecho. Yo no sé si fue que la leí o la vi, una frase que fue como que me retumbó, me quedó como wow. Y es como que muchas veces las relaciones sexuales que se dan son dos personas masturbándose con la otra. Y yo, wow, suelto que desglóseme esta vara. Y si nos ponemos a ver todo lo que vos has hablado, es esto: si no hay comunicación, si no hay compenetración, son dos personas con dos deseos completamente diferentes. Tal vez es una que no quiere y la otra tratando de tener un deseo que no tiene conexión y exacto. Termine rápido porque... Ajá. Sí, bueno, sí. Y a veces también eso está bien, pero nuevamente es un tema de autoconocimiento. A veces y yo también, eso es otra cosa que les digo, vean, se va a ver diferente siempre. Puede que un día sea aquella conexión tántrica que duren 2 horas y que se vean a los ojos y se digan cosas y lloren si quieren y tengan multiorgasmo y lo que quieran. Y a veces va a ser un quickie y eso está bien. Es como, ay, mañana hay que levantarse temprano, pero bueno, dele, o sea, nada, traiga el lubricante y traiga el juguete y ya, o sea, acabemos con esto rápido, y también está bien, sí. ¿verdad? Lo que dice Juli, tal vez es como que si siempre es desconectado, a los ratos es como también, ay, chao, ¿verdad? Porque entonces no estamos realmente explorando, ni estamos saliendo de la rutina, siempre como, ¿verdad? Entonces lo que dice Juli es cierto, o sea, no puede ser dos personas como en su propio placer sin conectar, pero a veces sí puede ser algo más rápido, y a veces nuevamente es comunicarlo, es decir, amor, ok, sí, pero un quickie. Y nadie se ofende, porque también esa es otra. Algo que para mí es importante es que las parejas entiendan que puedan abrir espacios de comunicación sin sobrepersonalizarse, o sea, sin que todo se lo tomen personal. Entonces, por ejemplo, algo que yo les pregunto mucho es, bueno, ¿cuál es tu fantasía? Y tal vez pueden compartirlo como para este tema de la innovación, no sé. Entonces, jamás, porque si yo le digo que mi fantasía de pronto es, no sé, una orgía, va a pensar que soy súper enfermo, lo que sea. O por la otra parte, no sé, si yo le digo que mi fantasía es un trío, va a pensar que es que no está suficientemente satisfecha. Es que no tiene que ver con vos, nuevamente, ¿verdad? No tiene que ver conmigo, sí, con vos tiene que ver conmigo. Y no es que se tiene que llevar a cabo a cabalidad. Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, un trío. Hay muchas maneras de vivir esa fantasía, o sea, sí, puede ser haciendo un trío, pero puede ser nada más viendo contenido, o leyendo literatura erótica sobre un trío, o viendo un corto erótico sobre un trío y compartirlo en pareja, o escribir juntos una novela erótica sobre ellos haciendo un trío, o conectar con otra persona, con una tercera persona sin conocerla, por ejemplo, nada más por redes sociales o por mensajes de texto. Ven, entonces como que esa apertura para decir, no me siento ofendido, no me siento ofendida por tus fantasías, que al final de cuentas están desde antes que te conociera, por ejemplo,
es importantísimo porque demuestra que la pareja es un lugar seguro, ¿verdad? Para poder conectar, y hay cosas que no. O sea, de pronto, ay, sí, no sé, y a mí no sé, las orgías no me resultan, y a mí las orgías no me resultan tan excitantes, ok, pasemos a la próxima, también es válido. O sea, es válido que no conectemos en todo, pero que nos demos la oportunidad, y a veces pasan años y tal vez no sabíamos qué era lo que le gustaba a la pareja o qué, no sé, qué categoría consumía cuando veía pornografía, por ejemplo, porque nos da vergüenza sentirnos juzgados, sentir que hay algo malo con nosotros, ¿verdad? Entonces, definitivamente, seamos ese lugar seguro y entendamos que la inseguridad propia tiene que ver con nuestros temas, no lo depositemos en la pareja. Claro, sí, totalmente. Wow, bueno. O sea, yo no quiero que eso se acabe el tiempo. Creo que yo puedo seguir aquí, tengo tantas preguntas, tantas cosas. Ahorita tenés que agendar, es que hacemos una segunda, una segunda parte. Totalmente. No, de verdad, Nela, demasiadas gracias por haber compartido este espacio con nosotras. Siento que, vamos a ver, en general, el objetivo último es siempre como dejar todas estas ideas, ¿verdad? Porque obviamente es muy amplio el tema, pero como que queden ciertos puntos, ciertas ideas en el aire, y que entonces invite, digamos, a las chicas a explorar más acerca de esto, ¿verdad? El tema en general de la sexualidad es algo que nos atañe a todos, y la verdad es que siempre hemos intentado que este espacio sirva para normalizar lo que muchas veces la sociedad más bien nos empuja a pensar que es anormal. Así que no sé qué más quieres decir, Julia. Ay, a mí me gustaría que nos dijeras dónde atiendes. O sea, yo creo que muchas chicas aquí, o sea, quieren saber dónde atiendes, dónde estás, dónde te pueden contactar, y que claramente yo estoy diciendo aquí, hablen, pero bueno, el primer paso sería poder hablar con vos, ¿verdad? Ya después de eso, si tengo la fortaleza y apertura de poder compartirlo con amigas, y ¿verdad? Se hace mucho más fácil, sí. Pero es todo un proceso. Entonces a mí sí me gustaría que nos contaras dónde atiendes y qué tan fácil es agendar con Vamos a ver, yo atiendo, la verdad es que la mayoría de pacientes atiendo virtual, entonces pues es como esa flexibilidad, y las presenciales las atiendo en Avenida Escazú. Para números y así, me pueden seguir en Instagram como sexóloga Marianela Arias, así, sexóloga Marianela Arias, todo pegadito en Instagram, y ahí vienen los números de teléfono, sí, por si quieren abrir como algún espacio, ¿verdad? A veces basta como hablarlo en una sesión, a veces pues será un proceso, pero que se den la oportunidad de no sentirse inadecuadas, no sentirse raras, sino de pronto que vean ese espacio no para arreglarse, sino para conocerse y acercarse con muchísima más honestidad a cómo es una sexualidad que para ellas sea maravillosa, libre, placentera, en lugar de querer calzar en un precepto que es bastante impuesto, que no necesariamente es tan real o no necesariamente es tan saludable, y que empiecen a definir con ellas mismas primero y después con sus parejas, sean hombres, sean mujeres, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez lo hablamos un poco aquí heteronormativo, pero bueno, es porque es la mayoría de los casos que veo, pero primero con ellas y después con su pareja, de una construcción en conjunto para que ambas personas se puedan sentir satisfechas, contentas, conectadas, amadas y valoradas. Sí, chicas, muchas gracias de verdad por la invitación, demasiado lindo compartir con ustedes, y pues nada, ahí me pueden seguir en redes, y bueno, y después hacemos la segunda parte si quieren. Te fijo. No, bueno, demasiadas gracias a todas que siempre nos siguen, y bueno, seguiremos aquí con más temas. Y si tienen preguntas o dudas, escríbanos. Exacto. Bye.